5. El próximo domingo, si Dios quiere, si llegamos ahí, vamos a estar culminando con esta serie de mensajes con respecto al corazón quebrantado. Y esta vez, en lugar de haberlo hecho, vamos a decir, en los cultos de la mañana un tema y en la noche otro tema, pues como hay bastante para compartir, pues se ha hecho en la mañana y en la noche. Y si alguno se ha perdido algunos mensajes, queremos dar gracias a nuestra hermanita Karina por estar tomando el tiempo y el esfuerzo de estar grabando los mensajes, y se pueden ver en Facebook. Así que si se perdió algunos de los mensajes, por favor pase por allí por la página de la iglesia, o si tiene a Karina de amiga, pues van a poder verla allí. Estaba compartiendo en esta mañana que yo creo que el Señor nos va preparando para recibir los mensajes que Él quiere que nosotros escuchemos. Hemos estado tratando con el dolor, y fíjense, con el quebranto, con problemas que podamos haber tenido en el pasado. Y es una cosa increíble en estas últimas 2 semanas cuántas desgracias han habido. El 24, creo, 27, creo que el 24 de septiembre, una iglesia en Tennessee, estaban teniendo una reunión de oración y entra un muchacho con una pistola y empezó a dispararle a la gente, entre ellas una muchacha de 39 años, perdió la vida. Seguido después de allí encontramos los terremotos en México, los huracanes, ahora este asunto de lo que pasó la semana pasada en el Mandalay Bay, el domingo pasado. Es una cosa increíble. Y yo creo que Dios nos está permitiendo ir por esta serie de mensajes para poder mirar cada punto en el cual trata con el dolor humano, trata con los problemas que cada uno de nosotros vamos a pasar en esta tierra. Nosotros aspiramos a lo mejor, deseamos lo mejor, pero siempre va a haber algo, no hay manera de evitarlo, en el cual vamos a pasar por tribulaciones, vamos a pasar por momentos duros. En esta vida, lamentablemente, estamos en un planeta que podemos ver desde Génesis hasta el Apocalipsis. Está lleno de tragedias, está lleno de quebrantamiento, y si no fuera por la intervención de Dios en poder ayudar al ser humano, la historia sería mucho más trágica. Lo peor de todo es que Dios intervino en la historia de la humanidad desde el principio, y lo sigue haciendo en el día de hoy. Interviene, está tratando con el pecado, está tratando con el hombre, con la humanidad. Esta se ha volcado completamente a ignorar la solución a nuestro gran problema. Queremos buscarlo en distintas áreas, queremos buscarlo en religiones, queremos buscarlo en filosofía, queremos buscarlo en la ciencia. Y cada una va a fallar, porque el problema del ser humano es algo interior, es algo espiritual, aunque no lo quieran ver. Cuando hombres y mujeres de Dios supieron encontrar consuelo en medio de grandes pruebas, es porque hubo algo en cada uno de ellos que los distinguió. Y en esta noche yo quiero compartirles a ustedes este mensaje con respecto al peligro que podemos pasar si tenemos inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual es algo peligroso. Pensamos que conocemos algo de la palabra de Dios, pero no la conocemos como tiene que ser. Y por lo tanto, entonces, si no salen las cosas como nosotros queremos, aún hijos de Dios, cuestionamos a Dios, nos preguntamos, ¿este Dios es tan bueno como Él dice ser en la Biblia? Y si es así, ¿por qué permite lo malo?
cuestionamos a Dios. Por inmadurez espiritual, entonces, si ustedes se acuerdan la parábola del sembrador, una de las semillas nos dice asimismo que fue sembrada entre pedregales y que son aquellos que han escuchado la palabra, son aquellos que la reciben con gozo, dice allí en Marcos 4. Pero si ustedes se dan cuenta, después el Señor Jesucristo explica, para que ustedes entiendan el peligro de la inmadurez espiritual. Dice Él que no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Y dice, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Dejan de asistir, dejan de ir a la iglesia, empiezan a cuestionar a Dios, empiezan a preguntar si este Dios realmente, si es tan bueno, ¿por qué es que hay tanto mal en el mundo? Y como estaba diciendo, hombres y mujeres de Dios que supieron encontrar consuelo en la palabra de Dios, se han distinguido en la historia y se siguen distinguiendo en la historia por su conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios, y sabiendo quién es este Dios, sabiendo y conociendo que estamos en un mundo que nunca vamos a encontrar felicidad. Hay muchos que todavía ponen su esperanza en los gobiernos, ponen su esperanza en que las cosas se van a poner mejor. Y, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que las cosas van a ir de mal en peor, no dicen que van a ir mejorando. No es que la ciencia nos está ayudando, ustedes fíjense que la ciencia sigue avanzando y sin embargo no ha traído ningún consuelo al ser humano. Al contrario, nos sigue alejando de las cosas de Dios. Hay un hombre, el cual en estas semanas que he estado preparando esta serie de mensajes, he estado mirando a aquellas personas que han sufrido tragedias personales. He estado mirando y observando qué es lo que distinguió a cada uno de estos hombres y mujeres de Dios. Y uno de ellos que me llamó la atención, hay muchos, pero uno de ellos es Horacio Spafford. Y Horacio Spafford, ¿no? Dirán, ¿quién es este hombre? Bueno, este hombre hizo un himno, o escribió un himno, que después voy a compartir con ustedes el título, cada uno de nosotros lo conocemos. En inglés es It is well with my soul, en español es Encontré salvación, pero les quiero explicar un poquitito qué lo llevó a escribir este himno, para que ustedes vean. En realidad en inglés tiene mucho más significado, vi yo, que en español. Pero lo que escribió este hombre en medio de tragedias es una cosa increíble. Horacio Spafford, por ejemplo, era un abogado, tenía muchos negocios en Chicago, era un hombre muy sobresaliente, muy inteligente, y este hombre tuvo 5 hijos. Su esposa se llama Ana, muy conocido, como les digo, en el ambiente en el día de hoy. Pero ¿qué es lo que destaca a este hombre? Porque en 1871, este hombre perdió a su hijo menor por una neumonía. En ese mismo año, y dicho sea de paso, hoy, precisamente hoy, octubre 8, se cumple un aniversario, el fuego muy conocido de 1871 en Chicago, que dejó a más de 100.000 personas en la calle, un incendio increíble, destruyó muchísimas casas, destruyó entre ellos los negocios que este hombre tenía. Para salir de las penas, 2 años después, en 1873, porque pasaron una transición tremenda de cómo seguir proveyendo alimento para su casa. 2 años después, 1873, su esposa, Ana, y sus 4 hijas iban a viajar en un barco irlandés, salía para Europa para traer un poco de distracción, porque las niñas habían pasado un tiempo muy difícil, un trauma tremendo, sin tener casa, sin tener alimento por muchos días. En ese barco, en noviembre 21, que salió 4 días después
4 días después, este barco choca con otro. Perdón, era un barco francés que se montaron ellos para ir a Francia y chocaron con precisamente Peter, con un barco de Escocia. Chocan. Y mis hermanos, la única que sobrevivió fue Ana. Sus 4 hijas se ahogaron. Y le manda un telegrama a su esposo y le dice: malas noticias, solo yo sobreviví. Basado en esto, escribe Alcancé salvación. Podemos decir que está bien con mi alma. Sería otra de las traducciones que pudiéramos. En realidad, la traducción literal tendría que decir está bien con mi alma. Una de sus estrofas de ese himno dice lo siguiente: cuando los dolores como las olas ruedan, sea cual sea mi destino, tú me has enseñado a decir está bien con mi alma. Quizá ustedes la han escuchado: It is well with my soul. Un himno impresionante, impresionante, donde podemos nosotros encontrar fortaleza y consuelo en momentos tan dolorosos como este. ¿Cómo podemos salir adelante? ¿Cómo podemos en tiempos como estos poder confrontarnos con la realidad de nuestra vida? ¿Cómo puede la iglesia beneficiarse con creyentes maduros espiritualmente hablando? Solo aquellos que tienen esa madurez espiritual pueden sobreponerse a los golpes de la vida. En algunas ocasiones vamos a ver hombres de Dios que han sido golpeados bien fuertes, y vamos a estar dando un poquitito de explicación con respecto a esto. Podemos verlo en los testimonios de Pablo. Ustedes vean las cartas de Pablo: naufragios, azotes, prisiones, lo apedrearon una vez que lo tuvieron por muerto. Encontramos el testimonio de Pedro en sus cartas. Estábamos diciendo que Jesús claramente está hablando de esto en la parábola del sembrador. Léanla después en sus casas. Dice, lo que me llama la atención es esto, porque en la iglesia, o en cada iglesia que se predica la palabra del Señor, todos los domingos o toda ocasión van a haber 4 terrenos representados escuchando. Lamentablemente, de cada 4 creyentes, solamente uno va a poder recibir la palabra de Dios como tiene que ser. Lo cual quiere decir que 3, de cada 4, 3 creyentes oyen, porque fíjense en que dice que oye la palabra, tiene gozo en el momento que la está recibiendo, pero al no tener raíz, y fíjense en allí, dice que al no tener raíz, ¿qué sucede? Viene la tribulación, vienen los problemas de la vida y abandonan el camino del Señor. Entonces, cuando empezamos a ver esto, vamos a leer entonces en Hebreos capítulo 5 y leamos del verso 11 al 14. Algo que yo creo que va a ser de mucha, pero mucha ayuda para todos nosotros, los que estamos pasando o vamos a pasar por problemas, o hemos pasado problemas en el pasado. ¿Cómo podemos sobreponernos? Versículo 11 nos dice a nosotros: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto se han hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, fíjense, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Uno de los problemas que encontramos, en primer lugar, que quiero traer a la atención de todos nosotros, y que estaba mirando
en mi vida particular por igual, es lo siguiente. El verso 11 nos dice de que se han hecho tardos para oír. Tardos para oír. Hay algo que podemos ver y notar nosotros, sea en el trabajo, sea con nuestra familia, sea en el lugar donde vivamos, no importa en qué lugar. El corazón del ser humano está gimiendo. El corazón del ser humano va a seguir gimiendo y el corazón del ser humano va a seguir luchando. Algunos luchan con la soledad, algunos luchan con aquello de poder, anhelan satisfacer aquellas necesidades con las cosas del mundo. Y lo triste de todo es que llevan tiempo pensando en qué es lo que este mundo puede llegar a ofrecer. Y el mundo, lamentablemente, está viviendo o actúa en un medio ambiente que es de incertidumbre. Es de incertidumbre. ¿Quién puede garantizar que en 5 minutos de ahora no va a pasar algo tremendo? ¿Quién nos puede decir a nosotros que en un minuto, no estoy diciendo 5 minutos, en el minuto siguiente pueda pasar algo trágico? Vivimos en un mundo que es una incertidumbre tremenda. Muchos luchan y tratan de hacer cosas para lo que es pensando en su futuro, pero en este mundo que es incierto, es un mundo que está gobernado por envidia, es un mundo que está gobernado por rencor, es un mundo que está, podemos ver guerras, podemos ver que lo que es tratar de conseguir tener un placer rápido, queremos cosas rápido, instantáneas. Y podemos notar, mis hermanos, yo lo único que noto es que no vive en seguridad, no vive en seguridad. Busca. Y mis hermanos, cada vez más vacío se siente el ser humano. Algunos piensan que acumular mucho dinero y muchas posesiones le va a dar descanso y paz, pero, mis hermanos, personas han perdido todo, absolutamente todo, con los vientos que hubo, arrasó con todo. Inundaciones pueden destruir todo, sacar todo. Todo lo que hemos puesto en nuestra confianza desaparece porque es un mundo completamente incierto. En Eclesiastés nos dice a nosotros, si ustedes leen, para mí Eclesiastés, si ustedes quieren ver un poquitito con respecto a si estamos poniendo nuestra confianza en el dinero, léanlo después en su casa, esos 12 capítulos que tiene allí. Salomón está dando lo que es un historial de toda su vida. Él dice allí que el que ama el dinero no se puede saciar de él porque nunca tiene suficiente. Salomón escribió eso, que no tenía lo suficiente. David Rockefeller una vez le preguntaron, ¿cuándo vas a parar? Porque tienes demasiados millones. Y él dijo, $1 más. $1 más. Nos dice la palabra de Dios, Pablo le escribe a Timoteo, que uno cae en tentación y dice que hunde a la gente a la ruina. El dinero nos lleva a la ruina. Qué increíble, ¿no es cierto? Pablo, ¿por qué dice esto? Porque las ganancias son inseguras, es algo inseguro. Tenemos a un hombre en la historia, un filósofo griego, Epicuro, de donde vienen los epicúreos, y algo que destacaba, porque Pablo se tuvo que confrontar cuando usted lee el libro de los Hechos, sobre todo en Hechos capítulo 17, Pablo está confrontando a un grupo de estos filósofos. Los epicúreos, por ejemplo, se basaban en el placer que estaba todo regido por el azar. Ahora, piensen esto. Placer regido por el azar. Hay una ausencia, las enseñanzas les quiero leer esto, ausencia de la causa de ser, no existe un destino porque los dioses o Dios amargan la vida del ser humano. Los dioses, el trabajo de los dioses, incluyendo a este Dios, es que el trabajo de Dios era amargar a la humanidad. Y esto está escrito en el año 341 a.C. hasta el 270 a.C. Y les quiero decir una cosa, no hay nada nuevo debajo del sol. Hay una razón por la cual estoy compartiendo todas estas cosas, porque ustedes van a ver
dónde estamos parados en el día de hoy con respecto a algo que sucedió hace 1700 años atrás. La filosofía griega sigue estando en vigencia en el día de hoy. Basado en esa enseñanza de este filósofo, aparece un filósofo alemán muy conocido, Nietzsche, y dice lo siguiente, ¿ok? Lo voy a leer textualmente de lo que él escribió. A los seres humanos, fíjense en lo que escribe este hombre, ¿ok? A los seres humanos que me interesen, les deseo sufrimiento, la desolación, la enfermedad, los malos tratos, las indignidades. Deseo que no permanezcan familiarizados con el profundo desprecio de sí mismo. No tengo piedad de ellos. ¡Wow! Este era un filósofo alemán al cual muchísimos siguieron sus enseñanzas. Y lo que él está escribiendo aquí es que no le deseo nada bueno al ser humano. Al contrario, lo único que deseo es un desprecio, que le vaya mal, es lo que estaba escribiendo este hombre. Luego, en uno de sus libros, La voluntad del poder, que es esto lo que estoy diciendo, La voluntad del poder, escribió esto. Y entonces sigue escribiendo y dice lo siguiente: la moralidad, presta atención a lo que está diciendo, la moralidad es solo una ficción utilizada por la manada de seres humanos inferiores para retener a los pocos hombres superiores. ¿Saben lo que está tratando de decir con esto? Es que Dios está manteniendo con sus enseñanzas, o sea, que las enseñanzas de Dios es para gente inferior y que detienen a los superiores a que puedan seguir avanzando. La religión se convierte en algo negativo, o la búsqueda de Dios. Está diciendo que la manada de seres humanos inferiores, estaba hablando de la iglesia, están deteniendo lo que es a los superiores. Hay un desprecio por el ser humano. Esto fue escrito en 1844, entre 1844 y el 1900. El desprecio por la moralidad, porque él dijo esto. Él tiene un libro que él escribió que dice: Dios está muerto. Dios está muerto. ¿Qué publica Darwin en 1809-1882? Mis hermanos, basado en todas estas filosofías, Darwin escribe de que el hombre evolucionó proveniente de los simios. Ahora, ¿se imaginan ustedes? Algunos dirán: bueno, voy a visitar a mi tío el gorila que está en el zoológico número tal, qué sé yo. Y está diciendo que esto sucedió hace 5 a 8 millones de años atrás, que el simio evolucionó de tal manera que se hizo el hombre. Nadie vio a un simio convirtiéndose en hombre, nadie ha registrado eso en la historia, ni lo va a registrar, porque Génesis capítulo 1 dice que Dios creó a cada uno en su género. Su género. Ahora, ¿y Dios? ¿Y qué de su palabra? Fíjense que ante todas estas enseñanzas que el mundo está dando, tenemos a la iglesia donde esperamos de que cada persona que dice ser hijo de Dios, hija de Dios, no tenga este problema de ser tardos para oír. La palabra tardo quiere decir que son vagos, que son lentos, que son flojos. Quiere decir que no están respondiendo al mensaje de Dios. Que Dios dice, y entonces nosotros lo aplazamos y decimos: esto no es tan interesante para mi vida, hay otras cosas que son más importantes. Y por lo tanto, la mente empieza a vagar hacia todo aquello que no tiene valor, hacia aquello que no tiene valor eterno. ¿Te das cuenta el peligro que podemos llegar a tener cuando una iglesia es inmadura espiritualmente hablando? En el Nuevo Testamento encontramos algunos ejemplos de lo que hemos dicho en cuanto a estos filósofos.
tenemos a un Nicodemo, fíjense ustedes, Nicodemo con su conocimiento rabínico. Sin embargo, él estaba ignorante del verdadero sentido de la palabra de Dios. Y Jesús le reclama eso, porque él es un maestro que está liderando a la nación de Israel, es un rabino, es una persona muy importante en el concilio de los judíos, y el Señor Jesucristo le pregunta lo siguiente: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús estaba hablando con la palabra y este hombre no estaba entendiendo absolutamente nada. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque este hombre necesitaba nacer de nuevo, no tenía ninguna idea de lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces me pongo a pensar, ¿cuántos años tenemos nosotros de estar en una iglesia y todavía no entender lo básico de la palabra de Dios? Lo básico. En segundo lugar, tenemos la mujer samaritana. Fíjate tú, para que puedas entender las distintas personalidades. Tenemos la mujer samaritana. Conocía muy poco de las cosas de Dios. ¿Te pusiste a mirar en esto? Es muy interesante ese relato. Muy interesante porque esta mujer estaba bien vacía. Esta mujer estaba bien sedienta. Esta mujer estaba viviendo en ese medio ambiente cultural de sus días. Y era una mujer, mis hermanos, que se había volcado en lo que respecta a tener placer sexual, y así pasa un marido, pasa otro, hasta que tuvo 5 maridos. Y estaba en una relación con un hombre que todavía no se había casado. ¿Qué nos dice eso? Tenemos un templo aquí en Samaria, ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, pero nosotros tenemos nuestro templo, se habla de un Cristo, de un Mesías que va a venir. Tenía un conocimiento, pero mis hermanos, no entendía la palabra de Dios como tiene que ser. En tercer lugar tenemos a Simón el fariseo. No sé cuántos de ustedes conozcan la historia de Simón el fariseo. Simón el fariseo desprecia a una mujer que llega a su casa completamente quebrantada. Estaba llorando, estaba sufriendo, llora sin cesar, sin parar ante los pies del Señor Jesucristo, y está mostrando la gran necesidad que esta mujer tenía. Y fíjense que esta religión que ellos tenían, estos fariseos, despreciaban a ese tipo de mujer. No querían que tuviera salvación, no querían que tuviera alguna esperanza. Aquella mujer no tenía moralidad, no tenía Dios, estaba buscando de Dios. Y mis hermanos, aquel hombre que era uno también de los grandes de esta secta de los fariseos, y estaba despreciando a aquella mujer. Tenemos al joven rico. El joven rico buscaba la vida eterna. El joven rico le estaba tratando de decir al Señor, el Señor le dijo: mira, tienes que hacer esto. No, Señor, ya he cumplido todos los mandamientos que tú me estás indicando. ¿Pero qué gobernaba el joven rico? Era el dinero que él tenía, porque el Señor le dijo: voy a tratar con tu problema, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que aquel hombre se fue bien triste porque tenía demasiadas posesiones. Quisiera que vayamos a Mateo capítulo número 13, si son tan amables, Mateo 13, y busquemos versículos 11 al 17, por favor. Mateo 13, versículos 11 al 17. Está hablando de la parábola del sembrador. La pueden encontrar en Marcos 4 y la pueden encontrar aquí en Mateo capítulo 13. Del versículo 11, presten atención a lo que el Señor Jesucristo está diciendo con respecto a la inmadurez espiritual, ¿ok? Él respondiendo, Cristo respondiendo, Jesús respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y ¿qué? Y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. ¿Se están dando cuenta de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí? Uno de los problemas es oír de una manera pesada, que estamos oyendo, pero no estamos oyendo. No estamos prestando completa atención a lo que el Señor está tratando de decir en su palabra. Y mis hermanos, cuando Dios habla, es menester de que nosotros pongamos toda nuestra atención a lo que Él está diciendo. Necesitamos enfocarnos en aquello que el Señor nos está tratando de decir, porque fíjense que el resultado, que cuando uno escucha, cuando uno, el corazón entiende, se va a poder convertir. Y dice el final del versículo 15, y yo los sané. Y viene la sanidad de Dios cuando entendemos lo que Dios nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Miren, hay muchas personas, yo me he dado cuenta de esto, hay muchas personas que tienen serios problemas o tienen problemas de su pasado y no los quieren confrontar, no los quieren traer al día de hoy, porque dicen ya eso pasó en el pasado y no quiero ni siquiera revivir las experiencias que yo reviví. Y sin embargo no se están dando cuenta de que los están marcando en este momento de su vida. Pónganse a pensar en lo siguiente: ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros viviendo de una manera tan negativa y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice? ¿Por qué es que aún así de conocer a Cristo Jesús seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo rencorosos, seguimos teniendo envidia, seguimos chismeando, seguimos haciendo todas las cosas negativas que uno sabe que está mal, pero lo seguimos haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hemos sabido confrontar. Miren, les voy a decir una cosa. La palabra de Dios nos dice que somos nueva creación, ¿no es cierto? Y somos nueva creación. La palabra del Señor nos dice a nosotros de que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que tenemos poder del Espíritu Santo. Sin embargo, fíjense en ustedes, hay muchos que viven todavía diciendo, todo esto yo conozco los versículos, pero sin embargo sigo siendo la misma persona. ¿Sigues siendo la misma persona? Dios hace su parte, pero Dios comienza a hacer un trabajo en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos, en el momento que nosotros empezamos a meditar y a escuchar, a prestar atención a lo que este buen Dios dice. Y cuando dejamos que aquella palabra penetre, cuando aquella palabra comienza a inundar nuestro corazón y nuestra mente, mis hermanos, todo aquello, que las experiencias que hemos vivido del pasado empiezan cada vez menos. ¿Por qué? Porque nos vamos acercando más a Dios. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros de que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, mis hermanos, requiere de nuestra parte, Dios hizo la suya, requiere de nuestra parte que todos los días estemos pendientes a lo que este libro está diciendo. Y cuando empezamos a mirar y a obedecer lo que este libro está diciendo, aquella semilla va a caer en buena tierra y comienza a producir fruto de tal manera. Mira, te voy a decir una cosa: el dolor, los golpes van a seguir ahí, no te vas a olvidar. Quiero que entiendas esto, porque algunos piensan, no, olvídate, no hay manera que el cerebro humano se olvide de lo que ya está registrado aquí. Pero una cosa sí te puedo decir, es que cuando dejas que la palabra de Dios y el Espíritu Santo comience a trabajar en ti, todo aquello del pasado que nos ha afectado, aquí comienza Dios a hacer su trabajo, comienza a mejorar nuestra vida, comenzamos nosotros a hablar de una manera distinta, comenzamos a pensar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, para entender, la palabra de Dios nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo podemos pensar como Cristo? Es yendo a la palabra del Señor. Amén. Mis hermanos, ahí van a estar las heridas,
Pero algo grande y maravilloso comienza a suceder. Es que Dios comienza a usar todo eso. Comienza a usar todo eso para que podamos ministrarle a la vida de aquellos que están sufriendo, mis hermanos, y que van a venir aquí en la misma situación que estabas tú, pero con una diferencia. Alcanzamos madurez espiritual, sabemos lo que este Dios ofrece. En un mundo que está quebrantado, Dios empieza a poner orden en nuestra vida. ¿Te das cuenta de la diferencia? Que yo los sane. El asunto está, aquellos que ignoran la palabra de Dios, ¿cómo se pueden fortalecer? ¿Cómo se pueden gozar en lo que Dios nos da? ¿Cómo pueden tomar las promesas de Dios y hacerlas propias? Porque yo tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de ustedes agarran la Biblia con fe? No la agarran así por agarrar. Yo tengo fe que cuando voy a leer, algo va a suceder en mi vida. Yo tengo fe de que este poder transformador de Dios, mis hermanos, algo va a suceder cuando yo me pongo a leer este libro. No es que lo agarro así para decir, bueno, tengo que leer porque soy cristiano. No tenemos esa actitud. ¿Te das cuenta de la diferencia? Cuando hay fe, hay gozo en decir, voy a leer la palabra de Dios y me voy a gozar en la palabra de Dios, porque cuando yo lea la palabra por fe, nos va a ayudar. Fíjense, Pablo dice lo siguiente, que al tener fe, nos va a ayudar a nosotros a apagar todos los dardos de fuego que el enemigo lanza en contra de nosotros. La fe, el escudo de la fe. Yo tengo confianza en lo que este libro puede hacer en mi vida. Yo tengo confianza que me puede cambiar. Yo tengo confianza de que voy a ir mejorando a medida que yo me rindo ante la voluntad de Dios. Todos los dardos del maligno. Y su palabra nos dice, Pablo, que es la espada del Espíritu al cual el enemigo teme. Mis hermanos, cuando el enemigo ve que uno está con la espada, ¿usted se cree que se va a acercar a usted? Pero como creyentes tenemos que entender, tenemos que percibir, tenemos que adquirir, tengo que hacerme dueño de lo que estoy leyendo. Tengo que captar lo que la Biblia a mí me está ofreciendo, lo que la palabra de Dios me está ofreciendo a mí. Y la palabra de Dios, cuando empiezo a mirar, mis hermanos, está por encima de todo mi pasado. La palabra de Dios está por encima de todo, de todo. Está por encima de mi dolor, está por encima de mi quebrantamiento, está por encima de todo. ¿Y sabes qué? Cuando empezamos a ver, es allí que entonces podemos decir nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De que no hay nada, no hay tribulación, no hay ángeles, no hay potestades, no hay nada que nos pueda separar del amor de nuestro Dios. ¿No es interesante que la semilla que fue sembrada en buena tierra produjo fruto y mucho fruto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Pues mis hermanos, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Fíjense, el que oye, entendió y dice, Dios dijo, esto va a suceder. Todo lo que yo comprendo de la palabra de Dios, lo otro que tenemos que hacer, la madurez espiritual, se basa en esto. Yo escucho lo que Dios está diciendo y lo pongo en práctica. Lo pongo en práctica. Dios dijo, lo voy a poner en práctica. Y ¿saben qué? Las bendiciones comienzan a salir, los frutos comienzan a salir. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo, estamos captando el significado. Mis hermanos, es una cosa en el cual empezamos a mirar que aquí el escritor a los hebreos está diciendo, tenemos que ir a los primeros rudimentos. Tenemos que ir nuevamente al principio. ¿Por qué? Porque no han alcanzado madurez espiritual. Qué triste que una iglesia tenga que estar siempre enseñando las mismas cosas una y otra vez porque todavía no entendemos. No hemos entendido lo que Dios está diciendo en su palabra. Déjenme hacerle una preguntita.
El enemigo de nuestras almas. Si uno tiene los primeros rudimentos, los primeros conocimientos de la palabra, el enemigo se va a aprovechar del que tiene experiencia o del que no tiene experiencia. El que no tiene experiencia. Con que Dios dijo, no es así. Y empezamos a dudar de la palabra de Dios. Empezamos a decir, si Dios fuera tan bueno. Pablo dice que son los niños fluctuantes que son llevados por cualquier doctrina, los van llevando por cualquier enseñanza, son llevados por todos lados, por doquiera, por todo viento de doctrina. Pedro escribe lo siguiente: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Les quiero decir una cosa con respecto a un bebé. Ahora que nació nuestra nieta, estábamos hablando de algunas cosas interesantes con Laura. ¿Sabían ustedes que si a un bebé la mamá no la abraza o lo abraza, o no le habla a su bebito, o no permite que tome leche de su pecho, pueden llegar a tener problemas de comportamiento cuando estén más grandes? ¿Sabían ustedes eso? Para un bebé es importantísimo escuchar la voz de su mamá. Para un bebé es importantísimo un abrazo. Y ustedes dirán, pero ¿qué entiende una criatura recién nacida? Entienden mucho más de lo que tú y yo nos podamos imaginar. Saben cuando uno les está hablando, saben cuando lo estás abrazando, saben con qué amor le estamos dando de comer, mis hermanos. Tiene que ver con lo que es estabilidad emocional desde el mismo principio. Hay estadísticas que se han hecho en Inglaterra, creo que es, donde chicos entre la edad de 6 a 12 años, sus hormonas del estrés, que es el cortisol, las hormonas del estrés, estaban más elevadas los que vivían en un orfanatorio que los que vivían en su casa con sus padres. Hicieron un estudio, niños de 6 a 12 años, donde el nivel de hormonas del estrés, las hormonas del estrés, eran más elevadas que en un niño o niña que vivía con sus padres. Entonces hay dos cosas que yo noté con respecto al nacimiento de mi nieta, que yo me puse a analizar, y es lo siguiente. Y la estoy refiriendo con respecto a mi relación con Cristo Jesús. Dos cosas. Una es la relación del creyente con el Señor, su tiempo en oración y en la lectura de la palabra. Es fundamental y lo más importante. Y segundo, la iglesia tiene que tener un programa de discipulado para todas las edades, donde vamos creciendo constantemente. Mis hermanos, tiene que haber un esfuerzo de parte de nosotros de agarrar cada departamento, desde los niños, desde que son bebitos, hasta los 150, 300 años que podamos llegar a tener. Tiene que haber un programa de discipulado en el cual estemos creciendo constantemente, no siempre estando en el mismo lugar donde estábamos el año pasado. Mis hermanos, tenemos que sobreponernos a todas esas cosas. ¿Por qué? Porque lo veo en la vida de un bebé. Mis hermanos, uno los nutre, los abraza, les cantamos, le damos alimento, les empezamos a enseñar las palabras, empezamos a enseñarle cómo caminar, empezamos a enseñarles cómo razonar, qué es lo que es bueno, lo que es malo. Y así entonces va creciendo el bebé, va creciendo de una manera saludable, porque estamos nutriendo, mis hermanos, con la palabra de Dios, que va a ser en el futuro la defensa que ese niño, joven o aún ancianito pueda llegar a tener. Está basado por su madurez espiritual. Segundo lugar, 1 Corintios 13:11,
Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice, dejen de ser niños. Dejen de ser niños. ¿Y qué es niños? Bueno, Pablo le escribe allí en 1 Corintios 13, ¿se acuerdan ustedes? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y así en divisiones. No, yo prefiero al hermano. No, yo prefiero a Apolos porque es un hombre que habla bien. Pablo no, porque es tojo de palabra. Y entonces empezamos a decir, yo soy de este, yo soy del otro. Eso no es una iglesia maduro o que esté en madurez espiritual. Porque no somos de Pablo y no somos de Apolos, somos de Cristo. ¿Te acuerdas lo que leímos en el verso 12 de Hebreos 5? Todavía tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora, ¿qué es inmadurez espiritual? ¿Qué es inmadurez espiritual? Vayan conmigo rapidito a Romanos capítulo 2. Voy a tratar de finalizar porque ya tenemos que darle fin al mensaje en esta noche. Pero en Romanos capítulo número 2, leamos el versículo 17 y 18. Si ustedes quieren, lean después en su casa del 17 en adelante, porque hay una cosa que a mí me llama la atención con respecto a esto. Lo peor que podemos llegar a tener es maestros que digan una cosa. Escuche esto. Lo peor que podemos llegar a tener en una iglesia es personas que digan a la congregación, hagan esto, pero ellos no están haciendo ningún esfuerzo para hacer lo que le está diciendo a usted que haga. No hay nada peor. Versos 17 y 18. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Ahora vamos a decir, he aquí tú tienes el sobrenombre de creyente. Y te apoyas en la ley, te apoyas en la palabra, y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, por la palabra, apruebas lo mejor. ¿No es cierto? Esto está bueno, esto está correcto. Pero después en el verso 24, fíjense, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Ahora, ¿por qué? Porque está diciendo, tú que conoces la voluntad, estás instruido, que eres instructor de indoctos, verso 20, que eres maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Están conmigo en el verso 21? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Que esa es inmadurez espiritual. Decimos que conocemos, exhortamos, pero mis hermanos, nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para demostrarle a la gente que hay un cambio en nosotros. ¿Qué cosa vivir en pecado? Estar trayendo deshonra al nombre de nuestro Dios, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice aquí, estás deshonrando. El nombre de Dios es blasfemado por causa de nosotros. Porque estamos diciendo una cosa, pero nuestra vida es completamente distinta a lo que estamos hablando. Estamos hablando de un cambio de vida, ¿no es cierto? Estamos hablando de una vida transformada por el poder de Dios. Y una de las cosas que yo he notado es lo siguiente, la gente inmadura, y pónganse a pensar en esto, la gente inmadura son las que no les gusta cooperar. La gente inmadura está más bien diciendo, yo necesito recibir. Gente inmadura no le gusta someterse. Gente inmadura no quiere entender. Y todo tiene que ver con la decisión que yo tome ahora que yo escuché la palabra de Dios. ¿Soy maduro o soy inmaduro? ¿Muestro madurez espiritual en la manera que actúo? ¿O estoy mostrando inmadurez? Yo quiero terminar con esto. ¿Cómo puedo madurar espiritualmente hablando? ¿Cómo puedo madurar espiritualmente hablando? Pedro escribió lo siguiente, se lo quiero leer.
en lo cual ustedes se alegran, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Agárrense. ¿Saben lo que Pedro está diciendo aquí? ¿Usted quiere madurar espiritualmente hablando? De la única manera que lo vamos a poder lograr es cuando pasamos por golpes en la vida y tribulaciones. Ay, me siento mejor, hermano. Gracias por eso. Voy a llegar a casa y me voy a poner a orar. Señor, mándame todas las tribulaciones para madurar espiritualmente. La fe sometida a prueba, afligidos en diversas pruebas, solo los que son maduros pueden tolerar los golpes que el enemigo envía. Y aún así, aún los más maduros han sufrido mucho. ¿Sabes por qué? Porque vamos a ver eso, si Dios quiere, la semana que viene. Y es lo siguiente. Escucha. Vamos a estar viendo la vida de Juan el Bautista la semana que viene. Les invito a que vengan. Porque Juan el Bautista, según Cristo Jesús, era el más grande. Y sin embargo, Juan el Bautista estaba en duda si Cristo era verdaderamente el Mesías o no. Y vamos a ver por qué Juan el Bautista tuvo esas dudas. Pero quiero adelantarles un poquitito lo que vamos a ver el domingo que viene. Generalmente los que están siguiendo la voluntad de Dios y que están siendo golpeados de manera más fuerte, son los que se van a cuestionar. Son los que van a cuestionar y van a decir: Señor, pero si yo estoy haciendo esto por ti, ¿por qué es que estoy en prisión? ¿Por qué es que me están golpeando? ¿Por qué es que me están rechazando? ¿Por qué es que las cosas están peores? Está interesante la cosa, ¿no es cierto? Paro aquí porque si no sigo predicando para lo que viene el domingo que viene. Pero es lo que vamos a ver. Y les insto en el nombre del Señor que tomen estos puntos, nos llevemos a casa y digamos: yo deseo ser un creyente maduro. Y eso va a significar que a medida que tú vayas alcanzando madurez espiritual, el enemigo se va a venir atrás tuyo, te voy a decir una cosa, con más rabia y con más ahínco de lo que tú te imaginas. Y tú vas a decir: Dios mío, me está asustando. Pero te voy a decir una cosa, si le vas a dar gloria al diablo en decir yo no quiero crecer espiritual o madurar espiritualmente, estás menospreciando lo que Dios te va a dar a ti a medida que tú vayas pasando por todos estos periodos. Porque no es fácil y no va a ser fácil para aquel creyente que se acerca más a Dios. No va a ser fácil para aquel creyente que quiere madurar en las cosas de Dios. Van a haber golpes más duros. Y te quiero animar con eso, porque eso quiere decir que algo bueno estás haciendo y el enemigo está prestando atención de que tú eres una amenaza para él. Y mi hermano, ¿y si tengo que morir? Te voy a decir una cosa, hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Y hay muchos hijos de Dios en este momento que están siendo torturados y han sido puestos a muerte por la causa de Cristo Jesús, por llevar el Evangelio. Seguir a Cristo no es fácil. El que te dijo a ti que conoce a Cristo y todas las cosas van a ser todo bien, bueno, te está mintiendo, porque cuando uno sigue a Cristo Jesús dijo: te van a despreciar, te van a perseguir, te van a decir toda clase de mal, mintiendo en contra tuya, por mí.
Vamos a cerrar con una oración. Vamos a cerrar con una oración. Mis hermanos, son muy poquititos los que van a, en esta noche quizás, decir, bueno, yo quiero tomar un paso importante en esta noche y es seguir a Cristo. Cuesta mucho. ¿Estás dispuesto, dispuesta a crecer más en la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto, dispuesta a hacer un cambio en tu vida, en mi vida, por igual? Que este Cristo reine en mi corazón, en tu corazón. Pídele al Señor en este momento y dile gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Y piensa en aquello lindo que Dios, cómo nos va a bendecir, aquellos que tomen una decisión en esta noche. Bendito Padre que estás en los cielos, sabemos que en este mundo vamos a pasar por problemas. El mundo entero está bajo el maligno y al estar bajo el maligno, su propósito es de matar, robar y destruir. Señor, nos dice tu palabra también en la parábola del sembrador que viene el enemigo y quita la semilla que fue puesta en el corazón, pero solamente se puede quitar si nosotros lo permitimos. Pero en esta noche, Señor, hemos venido con la intención de oír y entender y que tú, bondadoso Dios, puedas proveer la sanidad que nuestra alma y nuestra mente necesita. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Y cuánta verdad hay en las palabras de Cristo que dijo, sin mí nada pueden hacer. Por eso Pablo escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito Señor, te damos gracias por toda esta serie de mensajes que hemos estado recibiendo de tu parte. Y te damos gracias, Señor, por el domingo que viene, que vamos a culminar con el mensaje de la mañana y de la noche. Y mirando, bendito Dios, en dos partes, la vida de Juan el Bautista. Te ruego desde ya que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra la semana que viene, si así tú lo permites. Y en esta semana, Señor, te rogamos, comenzando desde ahora, que podamos mostrar, bendito Dios, que estamos listos para alimento sólido y no para alimento, Señor, que es siempre lo mismo. Podamos ver cambios, Señor, en nuestras vidas, en la vida de esta iglesia. Te la pongo en tus manos, es tu iglesia, Señor, es tu pueblo, son tus ovejas. Y cada uno de nosotros, bendito Dios, que podamos mirar lo que cuesta seguir a Cristo Jesús. Pero bendito Padre, gracias por aquellos hijos e hijas tuyas que en esta noche están suplicando que aún así, conociendo lo que se ha dicho y que cuesta seguir a Cristo Jesús, aún así estamos diciendo, Señor, fortalécenos. Señor, danos las fuerzas a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Y que sabemos, bendito Dios, que a medida que nos acercamos más a ti, más vamos a ser probados y más tentación va a haber alrededor nuestro. Pero, bendito Dios, el fin es que nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, resalte. Oh Padre Santo, gracias te doy por esta congregación tan linda, tan hermosa, que es tuya. Por cada hijo tuyo, por cada hermanito o hermanita que está aquí en esta noche, que tú le bendigas ricamente. Y por último, Señor, te ruego, si hay alguna persona, ya sea aquí en este edificio, que nos esté mirando a través de este video, que no tenga a Cristo Jesús, que esta misma noche pueda ser una noche en la cual puedan entregar sus vidas a ti. Que a pesar de estar en un mundo que está en bancarrota, hay un Dios más poderoso que puede, Señor, ayudarnos a nosotros a vencer a pesar de cada prueba, tribulación o sufrimiento que podamos pasar. Gracias por la sanidad que tú provees. Gracias, bendito Dios,
por tu amor y tu gran poder. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos tanto en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, te dé una linda semana. Nos vemos el miércoles en la reunión de oración, si no el viernes, si no el domingo que viene. Dios sea contigo.